Hola mi gente bella de Hispanos Comunidad, estamos nuevamente en un episodio más de Recalculando Ruta y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y profundo que es la energía femenina y el poder que tiene esta en los negocios. Y yo me encuentro con una súper invitada experta. Bienvenida, Katy Calcas, a este programa. Gracias, Diana, por invitarme y a Hispanos Comunidad. No, a ti por estar aquí. Bueno, Katy, tú eres estilista de profesión, pero también eres coaching ontológico. Cuéntanos, ¿qué es el coaching ontológico? El coaching ontológico ayuda a las personas a que logren todos sus objetivos alrededor de todo el ser humano, como profesional, también económicamente, en su parte personal, en su parte de emocional. Entonces trabajamos todas las áreas. Súper interesante, realmente nunca había escuchado acerca de la ontología y hoy pues vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero cuéntame algo, yo sé que como profesión tú eres estilista, tú encontraste este coaching ontológico, vino después, pero lo encontraste en tu vida personal, a través de ti como mujer o a través de tus clientas. A través de mis clientas. Decidí estudiar asesoría de imagen y en ese momento también pasé un momento difícil en mi vida de salud y me di cuenta que no tenía negocio, que en realidad la máquina de mi negocio era yo. Y así llegué al coaching ontológico. Pero, ¿por qué te diste cuenta? Ahondemos un poquito más en eso. Porque las finanzas en mi vida dependían exclusivamente de mi mano de obra y no tenía un negocio que estuviera estructurado de manera que tuviera una conducción aunque yo no estuviera. Ok, ¿y cómo hace esta energía femenina o cómo cumple este papel positivo o negativo en tu negocio? Bueno, yo con el coaching ontológico también descubrí el coaching hormonal y ahí es donde me doy cuenta que las mujeres pues somos muy creativas, pero dentro de nuestra creatividad nos han impuesto mucho la sobreproceso, trabajar mucho, el control. Entonces ese empoderamiento lo que estaba haciendo en mí es generar una mujer que producía, pero solo si ella estaba físicamente. Aparte que nosotras como mujeres somos naturalmente creadoras, ¿no? Y también empoderadas, pero ese empoderamiento femenino también siento yo que ha hecho mucho daño en la sociedad, sobre todo a nosotras como mujeres, ya que nos creemos invencibles, pero también que lo podemos todo y subestimamos gran parte también de lo que pueden ser llámese parejas, colaboradores, todo, y creemos que lo podemos hacer todo. Totalmente de acuerdo, así es. Y lamentablemente ocupamos todos los trabajos de los hombres, pero los hombres no ocupan trabajos de nosotras, pero nosotros tenemos la energía de multiplicar y no hemos aprendido a cómo multiplicar realmente para que un negocio sea sostenible. A través de la delegación, ¿verdad? Exacto. Y de aprender finanzas. Es muy importante, demasiado importante. Es por eso que nosotros también en Hispanos Comunidad trabajamos en esa área, en enseñarle a estos emprendedores y empresarios a manejar sus finanzas de la manera adecuada, porque muchas veces creemos que ser emprendedores es solamente conocer de la profesión, ¿no? Por ejemplo, yo sé hacer pasteles, empanadas o sé coser, pero simplemente soy muy buena en eso. Pero un emprendedor tiene que cubrir varias áreas en donde tenemos que ser buenos como emprendedores, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué papel aplica allí la ontología? Bueno, mi coaching ontológico dirigido a las mujeres empresarias tiene 4 fases y es 1, reconocer su merecimiento, aprender a recibir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces nosotras no conectamos dignamente con el recibir y nos sentimos o muy merecedoras y no damos realmente el valor a lo que es o al revés. Y otra de las cosas que son muy importantes es ponerle un buen valor a nuestro producto y tener un producto adecuado al cliente, que va a la otra parte, que es que tenemos que saber cuál es nuestro cliente. Si no entendemos a qué cliente nos estamos dirigiendo, entonces estamos trabajando por emoción, que es ahí donde nuestra energía femenina falla. Eso es muy cierto, porque yo que he hecho tantas asesorías de negocios, veo como muchas veces o sobrevaloran el trabajo
o también lo devalúan, no le dan el valor al trabajo. Primero, por lo que dices tú, de no entender cuál es mi nicho de mercado, ¿verdad? De no saber a qué público me estoy dirigiendo. Si yo tengo un negocio en donde vendo tacos, pero estos tacos son dirigidos a qué público, son tacos especiales, tienen un valor agregado o simplemente es comida rápida, que ahí, aunque sean los mismos tacos, digamos que tiene una diferencia bastante grande y es a qué público me estoy dirigiendo yo. Y yo creo que una de las cosas, dentro de las 4 cosas que se debe tener más relevancia, es la educación financiera. ¿Cómo administro mi negocio? ¿Cómo administro ese dinero que me llega? Porque muchas emprendemos con la emoción. Yo invierto $500 y, no, tú te ganas el 30% y uno en la mente ya hizo eso. Pero no tiene en cuenta que si, por ejemplo, yo compro empanadas y si yo en lugar de yo hacer las empanadas tuviera 2, 3 personas haciendo las empanadas y me fuera a vendérselas a otras empresas para que ellas no tengan que hacer las empanadas, sino que las tengan listas en la vitrina, ¿cuánto me costaría? Puedo producir más. No saben cómo hacer eso. Entonces, esa es otra de las partes en las cuales trabajamos con el coaching ontológico. Y que así, cuando no se le da valor también, que es el error de muchos negocios de querer competir con otras empresas similares, es que están más pendientes, uno, de su competidor y no de su propio negocio, ¿verdad? Que eso ocurre mucho. 2, que en ese afán de ganar estos clientes de este competidor, entonces bajan sus precios y dañan el mercado, y ahí es donde no entra el valor de su propio producto. Es que al tú no tener claro quién es tu cliente, cuál es tu producto, como las estaciones de gasolina, la QT y la Sphinx, ellas siempre se hacen juntas, pero no, en realidad, ¿cuál es el cliente de la QT? No es el cliente de la Sphinx, y él le dirige su negocio a su cliente. Él no le dirige el negocio al cliente de la Sphinx. Él sabe que su cliente es de él y él cuida a su cliente y atrae más a un cliente nuevo, pero no está esperando quitarle el cliente a nadie. Bueno, y como asesora financiera entiendo todos estos frentes de los que tú hablas, Katy. En mi profesión, claro está que todo es importante, las finanzas, pero no sabía qué tan importante o qué tanto protagonismo tenía la ontología en todas estas áreas, ¿no? Para hacer negocios. Muy importante, y yo también desconocía la energía femenina, cómo era importante para que tu negocio sea sustentable, y porque hay tantas mujeres emprendiendo, teniendo un gran negocio, pero a veces sus hogares no están bien sostenidos. Entonces, cuando estas mujeres tienen un equilibrio femenino, tienen un buen conocimiento, no de técnicas, sino de su negocio, y saber cómo proyectar su negocio, porque todas las empresas se comportan distintas y se comportan de acuerdo al producto que tú le quieres ofrecer a tu cliente. Supongamos que yo soy mi producto. ¿Qué quiero ofrecer dentro de mi salón de belleza? ¿Cómo quiero que las demás hagan lo mismo y se duplique sobre las demás chicas? Entonces es como muy personal. Cuando hagamos el coaching ontológico que quiero hacer con la comunidad hispana, la intención es esa, que hagamos un taller donde ellas sean dinámicas y ellas mismas entiendan su negocio y qué producto quieren tener, qué cliente le quieren ofrecer el producto y qué tanto valor tienen sobre sí mismas y sobre el producto, cuánto valor le quieren dar. Pero bueno, este coaching habla acerca de esa energía femenina, que creo yo, solo como para dar un poco de claridad, porque también el tema es bastante nuevo para mí, no tiene que ver nada con el empoderamiento femenino. Es decir, nos han vendido un empoderamiento de si tú sí puedes, tú sola, tú no necesitas de nadie, tú lo puedes hacer todo sola. Pero realmente no es así. No, porque cuando la mujer tiene elevada mucho la energía masculina, siente que siempre está subyugando a su esposo o lo hace lo aminora, lo subestima. Mientras que cuando una mujer es muy equilibrada, saca a ese hombre y los dos están al mismo nivel, y ella al contrario vuelve y encuentra ese abrigo. Cuando trabaja puede ser líder, ir a hacer todo lo que hacen en su negocio, pero cuando vuelve a casa vuelve a ser la niña del esposo, la mujer que quiere el abrazo, la que quiere el beso, la que quiere que la consientan.
Y eso no tiene nada que ver con debilidad. No, para porque nada. puedo ser muy fuerte. De hecho, yo pienso que en esta parte emocional, cuando nos comportamos de esta manera o tenemos esa energía femenina alta, como tú dices, somos mucho más poderosas, ¿no? De hecho, hasta en los propios negocios. Cuando tenemos el control. Cuando tenemos el control, incluso tenemos la visión de ver cosas que otras personas no ven. Y podemos empoderar a ese esposo o a otros hombres en sus propios negocios, porque no solamente hay negocios de comida, hay otros tipos de negocios, claro, los seguros o financieros, y que necesitan de una visión de la creatividad de la mujer y que sea una mujer muy emocionalmente regulada para que no sea una mujer que trabaje demasiado. Cuando trabajamos demasiado tendemos a ser muy masculinas y controladoras. Y ahí es donde no funciona. Es trabajar de manera inteligente. Exacto. Le llamo yo, ¿no? Qué rico, no. De verdad que esto es un tema en donde hay que ahondar más a fondo. Realmente en la vida había escuchado la ontología y me parece bastante interesante, y sobre todo esta energía femenina, y que nosotras entender que también tenemos energía masculina y cómo se comporta eso, y como dices tú, de regularnos para entender cuándo estamos en qué, ¿no? Sí, así es. Si nosotros podemos tener un hijo, imagínense que podemos sacar adelante cualquier proyecto. Claro. Pero no podemos nunca hacerlo solas. Siempre necesitamos un equipo, sea el equipo con su esposo o sea el equipo con un equipo de trabajo, y saber manejar ese equipo de trabajo. Si sabemos manejar ese equipo de trabajo, va a ser mucho mejor. Yo lo entendí porque lo viví en mi casa, y entendí por qué mis negocios, los negocios de mi esposo, de mis hijos, funcionaban y iban como evolucionando. Y yo decía, wow, ya hoy nos diversificamos en 5 negocios diferentes, y ahora entiendo que sí soy empresaria. Antes era empleada de tu propio negocio. Sí. ¿Y cómo impacta eso como mujer también en tu núcleo, ¿no? Familiar? Algo que yo siempre digo, y no sé si tenga que ver con la energía femenina, la ontología o no sé, pero yo pienso que cuando uno está bien emocionalmente y se empodera, que no tiene nada que ver con que yo soy la que pongo el cuadro y yo soy la que tengo que hacer todo, y no dependo de un hombre, pero sí cuando yo mis emociones, y como dices tú, me autorregulo, nos puede ir bien en cualquier ámbito que queramos, porque si emocionalmente y personalmente estoy bien, lo puedo hacer en los negocios, con los amigos, en las amistades, o sea, como atraemos también todo eso que queremos y que sentimos, ¿no? Mira, esto es un tema de no queremos ser perfectas, no queremos poder hacer todo, que es lo que nos está enseñando el empoderamiento, que todo lo podemos hacer y que todo lo podemos lograr, sino cómo hacerlo de manera eficiente y de manera consciente, utilizando toda nuestra energía y creatividad. Claro. Eso es lo que hace la ontología con la parte. Y entender también que somos mujeres diferentes, y que yo quizás no lo voy a hacer de la misma manera que tú, porque soy diferente a ti. Entonces tengo mis propias habilidades, y cómo usar también esas habilidades en esos negocios que quiero desarrollar. No, esto está demasiado interesante. Katy, cuéntanos cuándo vamos a hacer este taller para la comunidad, porque pienso que aquellas mujeres, bueno, que todas lo necesitamos. El 25 de octubre a las 9 de la mañana, aquí en la comunidad hispana. Vamos a hablar de todos esos temas muy interesantes. A mí me apasiona ayudar y servir, y me encanta que me han dado esta oportunidad. Gracias. No, a ti gracias por enseñarnos. De verdad que es un tema, como digo, en donde hay que ahondar muchísimo. Vamos a dejar toda la información, porque este es un taller que deberíamos recibir todas las mujeres. Ustedes manténganse conectados, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, porque vamos a dejar toda la información allí de este taller, costos, hora, todo, porque sí pienso yo que es necesario que las mujeres aprendamos sobre cómo está nuestra energía femenina, y que aprendamos obviamente de una experta como tú. Katy, muchas gracias a ti por venir a este espacio. Sabes que esta es tu casa, en Hispanos Comunidad.
Y bueno, esperamos entonces vernos allí en este taller. Gracias, Diana. Sí, nos vemos. Gracias.